berriak, baina lehen balorazioa konpartitu nahi dugu. Bueno, lehenik eta dugu gauza bat adierazteko gure jendeari eskerrak eman, orain arte gure alkate izandakoei, zinegotzi izandakoei, eta utzi dutenei, sekulako lana egin dute. Askotan esan dugu, jendeak ikusten duenean EH Bildu gestionatzen herriz herri eta aurpegira begiratzen, eta jendeari begiari begiratzen, jendeak saritu egiten dituela EH Bilduko bozak, EH Bilduko udalak, eta horrela gertatu da oraingoan ere, eta beraz, lehenik eta behin bihotzez eskeranitz lan izugarri egin dezuten guztioi, eta bigarrenik ongi etorria ematea gure zinegotzi eta alkate berriei, konbentzituta gaude, lan berdinen dutela, lan horretan sakonduko dutela, eta beraz ongi etorria oso apasionantea den bidai batetara, eta da askatasuna eta berdintasunen arteko navegazio ibilbide honetara eta misio honetara, ez? Bueno, kanpainan, eta gu beti ere gogoratu egiten dugu kanpainan esaten genituenak, zen eta politikagintza batzuk zar eta berriaren artean tartekatzen dute, eta guk aldiz politikagintza bestera batetara tartekatzen dugu baita ere. Eta da, nork esaten du egia kanpainan, eta nor betetzen du bere hitza kanpainaren ostean. Eta badira batzuk egiten dutenak, eta badira beste batzuk egiten ez dutenak. Gu kanpaina osoan zehar, esan dugu, herri honetan aldaketa bat martxan zegoela. Eta herri honetan, eta herri honetako baloreak, gero eta antza gehiago zutela ezker independentistak planteatzen duen proiektuarekin. Askotan, entzun gaituzu esaten, herri hau, batzuri gustatuko litzaioken baino feministagoa dela, ezkerregakoa dela, buru jabetzaren aldekoa dela, ekologistakoa dela, eta bar. Eta esaten genuen, balore hauek nunbait irekitzen ari dela, gero eta eremu zabalenetan gure herrian. Hori esaten genuen, eta baita ere esaten genuen, herri honetan aldaketa ziklo bat martxan bat zegoela, eta bi bloke konfiguratzen ari zirela aldaketa esparru honetan, ero aldaketaren dinamika honetan. Bazegoen bloke konserbatzaile bat, PNV-ek lideratzen zuena, eta bazegoen bloke aurrerakoi bat, Euskal Herria Bilduk ordezkatzen zuena. Eta esaten genuen, orain arte, eta mapari erreparatzea besterik ez dago, bai Nafarroan eta bai EAen, bloke konserbatzaileak soilik posible dutela gobernatzea toki gehienetan, bloke homen aurrerakoia diren botoak eskatzen dituen alderdi baten laguntzapean, ez daukate beste aukerarik. Eta hori zoritxarrez gertatu eginda, bai Nafarroan eta bai EAen. Honekin zer esan nahi dugu? Botoak aurrerakoi eta ezkerrekoak biltzen dituen alderdi sozialistak, paktuak egiterakoan beti bloke konserbatzailea eta bloke konserbatzaileen aldeko apustua egiten duela. Eta hori berriz ere gertatu eginda. Guk aldiz gure hitza bete izan dugu. Guk La Bastida eta La Guardian PP desalojatu egin dugu, eta guk gure hitza eta oinarrian plantatutako hausnarketa mantendu izan dugu. Eta hori da gertatu dena pasaden larun batean. Paktoa berriz ere EAen PSOE eta PNV-ren artekoa izan du da, gogoratzen dut hemen galdetu zenidatela, orain dela hilabete eta piku pentsatzen genuen lapurtuko ziguten ero ez alkatetzak, esan izuen ez geneukala inongo dudarik, gertatu da. Eta beraz, bueno, horrek konfirmatu egiten du, batzu marmotaren egun horretan mantendu nahi dutela herri hau. Eta hori jakinda, herri honetan, buru jabetza eta ezkerreko baloreak direla gehiengoa osatzen duten errealitate sozialean. Eta hori jakinda, ez dagoela gehiengo soberanistarik Euskal Herria Bildu gabe, eta ez dagoela gehiengo ezkerrekorik ero aurrerakoik Euskal Herria Bildurik gabe. Eta horren aurrean, batzu nahiago dute marmotaren egunean jarraitzea. Zentzu horretan, guk berriz ere argita garbi esan nahi dugu, gure zinegotziek eta gure alkate jarraituko dutela lanean jarraituko dugula Euskal Errepublikaren alde, berdintasunaren alde, justizia sozialaren alde, balore feminista eta ekologistaren alde, presoen askatasunen alde, eta barren alde. Uste dugulako aldaketa sozial hori, martxan dagoen aldaketa sozial hori, berandu edo lehenago egikarrituko dela herri honetan.
Guk uste dugu dinamika sozialak inparableak direla. Eta zentzu horretan badirela elite batzuk horren aurrean esiak jarri nahi dituztenak. Nafarroaren kasuan eta beste kasu batzuetan esklusioaren esia, mespretsuaren esia, humilazioaren esia, eta bar. Baina dinamika sozialak ez dira horrela gelditzen. Eta guk jarraituko dugu lanean, etengabean, hori ere gainditzeko eta benetan herri honek merezi duen gobernuak osatzeko etorkizunean. Decía que bueno, este sábado se constituyeron los ayuntamientos del sur del país y bueno, en primer lugar, agradecer enormemente el trabajo que han desarrollado nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestros concejales y concejalas durante estos 4 años. Hemos dicho siempre que somos una fuerza municipalista, somos la primera fuerza municipalista del sur del país, la primera fuerza municipalista del sur del país, la que tiene más concejales y concejalas. Y en primer lugar quiero referirme a ellos y a ellas para agradecerles el ingente trabajo que han hecho durante estos 4 años y para volver a recordar una cosa. Durante décadas y tampoco en la última legislatura, 0 casos de corrupción en los ayuntamientos que gobierna la izquierda independentista. 0 casos de corrupción. Otros y otras no pueden decir lo mismo. Y dar la bienvenida, en este sentido, a los nuevos y nuevas alcaldes y alcaldesas, nuevos y nuevas concejales y concejalas, a este apasionante viaje, que es un viaje a la libertad, a la república, a la igualdad y a los derechos de todas y todas. Estamos convencidos y convencidas que harán un trabajo extraordinario y, por lo tanto, les damos la bienvenida a esta gran casa que es la casa común de las izquierdas independentistas del país. Hay quien dice que en la política se distingue, bueno, ya no sé si lo siguen manteniendo, entre lo que era la política vieja y la política nueva. Ya, desgraciadamente, tampoco se distingue mucho ahí. Pero nosotras y nosotras hacemos otro tipo de distinciones y decimos, también hay políticas y políticos y partidos que dicen una cosa en campaña y la cumplen, y hay otros, desgraciadamente la inmensa mayoría, que dicen una cosa en campaña y hacen otra después de acabarse la campaña. Bueno, nosotros hemos dicho y hemos insistido durante la campaña electoral en que hay una Euskal Herria, que hay un país que en sus valores se asemeja cada vez más a los valores que defiende un proyecto como es el proyecto de la izquierda independentista. Este país es mucho más feminista de lo que a algunos les gustaría, es mucho más ecologista de lo que a algunos les gustaría, es mucho más de izquierdas de las que a algunos les gustaría y, por lo tanto, es un país que, digamos, dicho a grosso modo y con carácter general, pues es un país que se asemeja en su proyecto a los valores que defiende la izquierda independentista. Y decíamos que estamos en un tránsito de un ciclo a otro. A pesar de que algunos todavía no lo quieran ver, estamos en un ciclo de un tránsito a otro y que en este ciclo hay como 2 grandes bloques en el país. Hay un bloque que lidera UPN y el Trifachito en Navarra y el PNV aquí, salvando las distancias, no los quiero comparar, que apuesta por valores tradicionales, por valores conservadores, etcétera, y hay un bloque liderado por la izquierda independentista, por Euskal Herria Bildu, que plantea otro tipo de proyecto para el país. Y hay en medio alguien que durante la campaña electoral recaba votos en nombre del progresismo y de la izquierda, que permanentemente, legislatura va y legislatura viene, una vez obtenidos los resultados, pone al servicio de los bloques conservadores el resultado obtenido. Y me estoy refiriendo al Partido Socialista Obrero Español. El PS y el PSN hablan en nombre de una política de progreso, en nombre de políticas de izquierda, pero sin dudar, cada vez que terminan las elecciones, lo que hacen es apuntalar el bloque conservador, tanto en Nafarroa como en la EAE. El PNV no podría gobernar muchas de las cosas que gobierna, ni Navarra Suma no podría gobernar muchas cosas de las que gobierna, sin la participación entusiasta del Partido Socialista Obrero Español. Esta es la realidad. Y esta es la realidad que hoy también tenemos que constatar. El Partido Socialista favorece siempre al bloque conservador y permite que el bloque conservador gobierne en el país. En ese sentido, decir que en Nafarroa, además, todavía la situación es más grave porque se está planteando una especie de apartheid político otra vez, una política de exclusión, una política de humillación y de desprecio con respecto a decenas de miles de navarros y navarras que han optado por una determinada opción política. Ahora el veto ya
no es solo a Euskal Herria Bildu, sino que ahora ya el veto se ha extendido incluso a otras fuerzas políticas. En cualquier caso, nosotros y nosotras somos de las que pensamos que las dinámicas sociales nos separan con estrategias desde las élites, que las dinámicas sociales son imparables, que este es un país progresista, que este es un país soberanista y que tarde o temprano materializará eso también en opciones de gobierno. Para eso tendrán que cambiar algunas cosas, pero nosotras y nosotros somos de los que pensamos que ahora la labor de esos más de 1.300 concejales, 1.200 y pico concejales y alcaldes de Euskal Herria Bildu, tiene que seguir trabajando por el país y por la gente, porque la gente premia la labor institucional en los ayuntamientos que hace Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu crece en las elecciones municipales. Euskal Herria Bildu es la primera fuerza municipal en este país. Repito, nadie tiene en este país más concejales que Euskal Herria Bildu, y bien distribuidos a lo largo y ancho del sur del país. Por eso, a partir de ahora, seguiremos trabajando y seguiremos teniendo en mente esa máxima que hemos planteado durante toda la campaña electoral. A veces se pierde, a veces se gana y todas las veces se aprende, y nosotros seguimos aprendiendo. Eso sí, estamos convencidos y convencidas de que la dinámica social del país le va a llevar a ser a este país mucho más soberanista y mucho más de izquierdas que lo es ahora, que ya lo es bastante. Mi esker. Galderariko badago? Bueno, nik uste dut PSNek egindakoa ez duela inor harritu, ez? Baina orain momentu honetan, bueno, Geroabaik ere bere posizioa aldatu duela ematen du, ikusiko dugu ze gertatzen da aurrerantzean. Oraindik gauzak airean daude, gauza asko despejatzeko dago, eta ikusiko dugu denbora pasala gauza nola mobitzen diren, ez? Guk lehenengo fase batean kokatzen dugu gure burua. Guk ezin dugu onartu esklusio politika bat. Hori ez da onargarria. Eta nik uste dut, Geroabaik ere halako zerbait esan duela. Ez duela onartzen nolabaiteko esklusio politika. Bueno, ikusiko dugu bakoitzak zer egiten duen datozen egunetan, gehien bat gauzak interesgarriak egongo dira, gauza asko mobituko dira, eta ikusiko dugu zer gertatzen da azken momentuan Nafarroan, baina egia da aurrekariak oso larriak direla eta oso kezkagarriak. Nafarroan PSNek eskubiari ateak ireki dizkio, udal pila batetan, eta beraz, bueno, hori da bere posizioa, ez? Zaila da pentsatzea hori egiten dutenek, lidergoa nahi dutela aurrerakoia den gobernu bat egiteko, baina, bueno, oraindik denbora dago, oraindik asko hitz egin behar da, oraindik ikusi behar da ze gertatzen dan, eta gu hor mobituko gera. Sí, decía que bueno, es evidente que el Partido Socialista de Navarra ha mantenido una posición, desde nuestro punto de vista, absolutamente deplorable estos días. Le ha abierto las puertas al trifachito, a la derecha navarra más el PP más Ciudadanos. Ha extendido el ámbito de la exclusión no solo a Euskal Herria Bildu, sino también a Geroabai. Esto es por lo menos así lo ha percibido Geroabai, que creo que lo ha manifestado así públicamente. Y bueno, es difícil de entender que alguien que pretenda liderar un gobierno de progreso se mantenga impertérrita en este tipo de dinámicas, ¿no? En cualquier caso, todavía hay tiempo, todavía hay mucho de lo que hablar. En el espacio de Euskal Herria Bildu, nosotros y nosotras tenemos una actitud de responsabilidad, pero tenemos una actitud que está en estos momentos centrada en una cosa, y es no vamos a aceptar la exclusión. Es absurdo plantear la exclusión. Nosotros votamos los decretos sociales del señor Sánchez, nosotros votamos en la moción de censura con el señor Sánchez, nosotros hemos alcanzado acuerdos en Guipúzcoa con el Partido Socialista de Euskadi, todo el mundo sabe que el Partido Socialista de Euskadi habla con nosotros y con nosotras, por lo tanto, esto es un absurdo, no deja de ser una excusa para tratar de, no sabemos bien qué, hacer algún tipo de maniobra política. Pero en cualquier caso, nosotras y nosotros estamos absolutamente tranquilos, ellos verán lo que hacen, pero hay tiempo para hacer cosas y veremos en la medida en cómo evolucionan las cosas qué posición adoptamos.
Pues no lo sé. Quiero decir, nosotros el año pasado tuvimos una actitud absolutamente constructiva en este tema, no alcanzamos un acuerdo. Ahora ha puesto encima de la mesa lo que podrían ser las directrices del nuevo presupuesto. Hemos observado que hay 2 puntos de esas directrices que fueron los que introdujimos nosotros el año pasado, que es la brecha salarial y la política de empleo juvenil, y veremos cómo se desarrolla esta partida, ¿no? Yo he dicho en más de una ocasión que veo al señor Alonso muy inclinado a apostar por aprobar los presupuestos. Bueno, el señor Alonso le hizo una propuesta al PNV de llegar a un pacto en La Bastida y en La Guardia. Por cierto, ha habido algún municipio a la vez en el que el PNV gobierna con los votos del PP. Esta es la famosa pinza, y esto no me lo había contado mi Alonso, y me extraña mucho porque estábamos en una pinza para estas cosas y resulta que la pinza ha funcionado para quitarnos una alcaldía a Euskal Herria Bildu en Araba. Por lo tanto, no sé, nosotros vamos a actuar responsablemente, como siempre hemos hecho. Si se pone encima de la mesa una propuesta de presupuestos, la atenderemos, la estudiaremos y mantendremos una actitud constructiva. Y luego veremos si es posible alcanzar un acuerdo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo que no sabemos es qué quiere hacer Pedro Sánchez. Repito siempre la misma respuesta. Es decir, nosotras y nosotros siempre hemos mantenido la misma posición. Participamos en la aprobación de los decretos sociales, participamos en la moción de censura. Estamos observando un Partido Socialista que no quiere hablar con nosotros, no nos llama, no quiere hablar. Bueno, esta es una posición desde nuestro punto de vista del todo absolutamente antidemocrática, porque a nosotros nos vota la gente y estamos en el Congreso de los Diputados porque nos vota la gente. Y vamos a ver qué es lo que quiere hacer él. Nosotros hemos insistido siempre en una tesis y es, el señor Sánchez tiene 2 opciones. Una es la opción que ha estado buscando durante estas semanas, que es buscar la abstención de Ciudadanos y el PP, y parece ser que no le ha salido, pero todavía no sabemos si eso va a funcionar. Y otra es tratar de solucionar los problemas con diálogo y con acuerdos. Y esto es muy fácil de entender. Y la respuesta no es qué vamos a hacer el resto con Pedro Sánchez, la respuesta es qué quiere hacer Pedro Sánchez. ¿Con quién quiere gobernar y para qué? ¿Quiere gobernar con la derecha y el IBEX 35 en términos sociales? ¿Quiere gobernar con los que quieren aplicar el 155 en Cataluña? ¿O quiere abrir una etapa nueva en la que el diálogo, la negociación y el acuerdo se impongan? Pues en función de eso actuaremos el resto. Nosotros, además ya os podemos adelantar, que como hemos venido insistiendo durante las últimas semanas, vamos a tratar de tener una posición común con la Esquerra Republicana en el tema de la investidura, y estamos trabajando en eso. Por lo tanto, no es solo lo que va a hacer Bildu. Bildu va a tratar de mantener una posición común con Esquerra Republicana en el tema de la investidura. Bueno, momentuz guk Eskerrarekin hitz egiten ari gara, gure planteamendua da despejatu behar dela Pedro Sánchezen gobernuak zer egin nahi duen. Gu beti esan dugu eskubiari ateak itxiko dizkiegula, baina hori ez dela nolabaiteko txeke txuri bat ematea Pedro Sánchezi. Eta orduan guk kanpaina osoan esan genuen, guk posizioa mankomun bat landu nahi dugula Esquerra Republikanarekin eta albalin bada independentista guztiarekin, eta momentu honetan guk ez dugu erabaki bat hartua, baina momentu honetan beraiekin harremanetan bagaude, nolabait ere ea posible den, datozen egun asteetan, posizioa mankomun bat edukitzea investiduraren aurrean. Eta hori dagoenean, publikoki komunikatuko dugu. ¿Cómo? ¿A los del PSOE? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Si te digo la verdad, no tengo ni idea. Creo que tampoco, pero no lo sé. Está cada tueri, no lo sé. No lo sé. Bueno, sí se han entrevistado en la ronda esa en la que nosotros no nos hemos entrevistado, pero no sabemos si más allá de esa ronda, que es una ronda de obligado cumplimiento, al final, en la dinámica parlamentaria, tienen algún tipo de relación. La verdad es que no lo sabemos, pero sí que hemos observado algunos datos ciertamente inquietantes en la posición de Sánchez. Sánchez, en las últimas semanas, ha buscado la abstención, y todavía lo sigue haciendo, de Ciudadanos o del PP. Y, por lo tanto, parece ser que no tiene mucho interés en tener ningún tipo de relación con los independentistas, lo cual querría decir que el gobierno que nos plantea no es un gobierno
que tenga una visión estratégica de resolución en términos democráticos del problema territorial, sino que es un gobierno que es como el que han pactado el PNV y el PSOE aquí, más del día de la marmota que otra cosa, ¿no? Y yo creo que esto no es bueno para el país y no es bueno para la gente. Bai, egingo dugu datorren komisioa biltzen da uste dut 20 ez dakite zein da data, 23, 24. Eta guk horra aurkeztuko dugu gure artikulatua. Gure artikulatua egina dago, eta artikulatu osoa da, guk uste dugu epea nahikoa egon dela hori egiteko, guk mandato parlamentario bat bete izan dugu, eta bete izan dugu seriotasun osoz eta sekulako maila tekniko, juridiko eta politikoarekin, eta lehenik eta behin egingo duguna da gure testu hori komisio horretan jartzea ekarpen bezala. Eta hori egingo dugu datozen astean, bilera dagoen egunetan eramango dugu ara. Vale, me voy, que si no me vais a hacer más preguntas.